Ya, por fin, terminé el curso de inglés y ya voy a poder entender todo lo que me digan. Entonces, vamos a hacer la prueba con este video. You know, very. The thing is, I was in her dressing room and I was like, there was only a little curtain separating us while she had her makeup done, and I started like going, I think I can do this, I think I can do this, and she would have heard it all. And then she popped out, so I put on a brave face. But the second time, I went out on a balcony and got my hands and knees and cried. No entendí nada. Si esto a ti también te ha pasado antes, no te preocupes, es completamente normal. Pero vamos a hablar de qué podemos hacer para solucionarlo. A todos nos ha pasado, no vayas a entrar en pánico. Lo que quiero que sepas es que cuando estamos comenzando a aprender un idioma no es tan fácil entender lo que dice un nativo. Pero hoy te voy a decir por qué sucede, cuáles son los motivos, pero además te voy a dar los mejores tips para que soluciones ese problema y puedas entender todo lo que te dicen. La primera razón es una muy evidente y es la velocidad. Los hablantes nativos siempre van a hablar muy rápido, incluso nosotros también en español lo hacemos, aunque no nos demos cuenta. Y es más o menos el aproximado en el que una conversación se pueden hablar hasta 200 o 250 palabras, y eso es mucho. Debes acostumbrarte a esto porque ese es el mundo real. Y la mejor manera de hacerlo es llenándote todo el tiempo de estímulos en inglés, escuchando conversaciones para que tu cerebro se acostumbre. Una forma de practicar también es escuchando a tus compañeros. Aquí en Smart tenemos clubes de conversación, pero más adelante te voy a hablar de eso. Por ahora, sigamos hablando de los motivos. Por otro lado, aunque parezca muy obvio, el vocabulario es esencial para poder entender una conversación en inglés. Hay diferentes estrategias que puedes utilizar para memorizar vocabulario. Puedes utilizar algunas tarjetas para marcar los objetos, todo el tiempo estar escuchando canciones, relacionando las imágenes con las palabras, en fin, utiliza la estrategia que mejor te vaya, pero no olvides, siempre llena tu vocabulario más y más para que puedas entender lo que te dicen. Ahora, también ten en cuenta que los sonidos en inglés son muy diferentes a los sonidos que tenemos en español. Hay algunas letras muy marcadas, como por ejemplo la R. La R en inglés suena R, R. Entonces no es lo mismo decir car a decir car. Ten en cuenta esto. Y algunas otras letras como la L, L, o por ejemplo también la T, sí, sí. Otro de los motivos por los cuales no siempre entendemos lo que escuchamos en inglés es porque solemos siempre aprender la forma correcta de las palabras o el uso correcto. Pero te voy a poner un ejemplo. En el caso de la palabra blue, sabemos que significa azul, ¿cierto? Es el color azul. Pero si yo te digo en una oración, today I feel blue, ¿hoy me siento azul? No. Blue también significa triste. En un contexto cotidiano, las palabras pueden tener otro significado. Así que no olvides aprenderte siempre el uso contextual de las palabras o incluso también de las expresiones. Te voy a poner un ejemplo que también ocurre en español. Si yo te digo que algo es pan comido, tú inmediatamente sabes que eso significa que es algo fácil. En inglés existe la expresión piece of cake, que significa lo mismo, algo fácil, pero cuando tú la lees literalmente, seguramente te imaginas un trozo de torta. Así que ten cuidado, los idioms o los modismos hacen parte del uso contextual de las expresiones en inglés. Hablemos ahora de la acentuación y la entonación en las palabras y en las frases. Eso también es muy importante porque va a influir mucho en la comprensión. Entonces, por ejemplo, si yo te digo I am not going to the trip, estoy enfatizando en que yo no voy a ir al viaje. Pero si cambio la entonación y ahora digo I am not going to go to the trip, estoy enfatizando en que yo soy la que no voy al viaje, pero puede que alguien más de mi familia o de mi círculo de amigos sí vaya a ir a ese viaje. Pero ahora si yo digo I am not going to the trip, quiere decir que a lo que no voy a ir es al viaje, pero puede que a otras actividades decida ir. Así que si tú quieres agregar más importancia a una parte de la idea o escuchas que alguien más lo hace, fíjate en eso porque es clave para la comprensión. En cuanto a la pronunciación, existen las sílabas caídas o sílabas silenciosas. En la mayoría de casos las vas a encontrar en palabras que son largas y consiste en que vas a omitir o vas a ignorar ciertos sonidos de esa palabra. Por ejemplo, en el caso de la palabra comfortable, fíjate que estamos ignorando la segunda O, no tiene ningún sonido, y que la R que lo acompaña tampoco suena. O fíjate también en el ejemplo de la palabra literature. La E es completamente ignorada y el sonido no se puede escuchar. Seguramente estás pensando que otra de las razones por las que a veces no entendemos inglés son las reducciones informales, como es el caso de la reducción gonna, que viene de going to. Así que en vez de decir
I am not going to go to the trip, puedo decir simplemente I'm not gonna go to the trip. Hay algunas otras, como por ejemplo la expresión should have, que de hecho se utiliza mucho para expresar arrepentimiento. La contracción de esta expresión es should have, should have. Por ejemplo, I should have studied more for the quiz. Esta razón también se relaciona mucho con la de las contracciones típicas que utilizamos siempre en el inglés. Los nativos usualmente las utilizan para hablar más rápido y sonar más natural. Así que de pronto tú ya conoces que, por ejemplo, puedes unir sujetos con el verbo to be. En vez de decir I am, puedes decir sencillamente am. Hay casos en los que encuentras estas contracciones también en verbos auxiliares. Puedes decir en lugar de do not o does not, don't o doesn't. En este tipo de contracciones o reducciones vamos a notar que los nativos omiten sonidos en específico. Por ejemplo, en la pregunta Do you want some coffee? Podrías llegar a escuchar solamente Do you want some coffee? Do you want some coffee? Así que entrénate constantemente, los nativos hablan así todo el tiempo. Los mejores tips para mejorar tu comprensión de escucha en inglés se relacionan definitivamente con el uso de estímulos en el idioma, como ver películas, series, leer libros o escuchar música. Te recomiendo buscar entrevistas en YouTube con diferentes tipos de famosos, como por ejemplo Jimmy Fallon o con Oprah. Estas entrevistas son muy buenas porque manejan lenguaje coloquial e informal. Si sientes que hablan muy rápido, tú sabes que en YouTube hay una opción para bajar la velocidad. Así que intenta hacer esto y cuando tengas un nivel de comprensión más alto, súbele la dificultad y coloca la velocidad normal del video. Otro consejo muy importante es que sí, debes ver series con subtítulos en inglés y escucharlas en inglés. Para esto, hay una herramienta muy útil en una extensión de Google Chrome. Se llama Language Learning with Netflix, así que puedes ver subtítulos en 2 idiomas diferentes al mismo tiempo. Pero ojo, el tip o la recomendación siempre es que primero escuches y luego leas. Cuando tú ves una serie con subtítulos y lees siempre los subtítulos, en realidad lo que estás practicando es tu comprensión de lectura. Por eso te recomendamos siempre, escucha primero lo que dicen, trata de comprender la conversación y después de eso, confirma lo que has comprendido leyendo los subtítulos. Por otro lado, intenta comprender basándote en palabras clave de la conversación. Si no entiendes el 100%, no te frustres. Siempre busca una palabra clave en la que se esté basando todo el contexto y a partir de ahí puedes comenzar a identificar de qué se está hablando. Además, aquí en Smart puedes encontrar diferentes espacios para comenzar a practicar tu comprensión de escucha. Si eres estudiante y como ya te conté, hay espacios de clubes de conversación para que comiences a hablar con tus compañeros, con tus profesores y a escuchar lo que ellos dicen para que sea más fácil para ti entender. Y si todavía no eres estudiante, ¿qué esperas para unirte a nosotros? No te rindas. Seguro si aplicas estos tips vas a comenzar a entender todo lo que te digan en inglés como si fueras un nativo. Piensa Smart.